¿Qué tal amigos? Un gusto de nuevo saludarlos después de un hiatus, pues obligado, ¿no? Obligado absolutamente por las circunstancias literalmente mundiales, ¿no? Entonces, bueno, pues regresamos y además digo, no había como que gran novedad en ese lapso, todo giraba en torno a lo mismo. Entonces, bueno, después de ese rato, tuvimos estas fechas, ya encontramos estas fechas con las cuales hay un par de coincidencias, ¿no? La mayor, pues es que cada una es continuación de algo importante, ¿no? Y bueno, pues son secuelas y demás. Y pues decidimos realizarle algunos comentarios, sobre todo porque, bueno, pues hay antecedentes de otras cápsulas que hablaban justamente de las primeras partes de esto que vamos a comentar hoy, ¿no? Bueno, está Mauricio Matamoros, estoy yo. Y pues efectivamente tuvimos este estreno, bueno, para empezar, ¿no? Tuvimos de entrada este estreno muy esperado, ¿no? De Evil Dead Burn. Tuvo un paso muy fugaz por las pantallas de cine, ¿no? Por las salas, pero pues ya que no lo tiene, o sea, estamos justamente en esas transiciones. Y bueno, pues decidimos hacer esta capsulita primero que nada, ¿no? Para comentar pues el retorno de una de las sagas más queridas, por lo menos de este lado de la pantalla, ¿no? Por nosotros, ¿no? Que nos ha tocado pues verla surgir, verla crecer, verla volverse exitosa, transformarse, etcétera. Ya hablaremos al respecto. Y bueno, pues digo, ya más adelante tenemos un comentario también de otra secuela que por supuesto es absolutamente legendaria, la segunda parte de Masacre de Texas. Ya veremos, bueno, pues que efectivamente es secundaria en todos los sentidos, pero sigue siendo un filme extremadamente importante, ¿no? Que cumple sus 40 añitos, ¿no? Pues ya se ve como poquito, ¿no? 40 añitos. Ujú. Entonces, bueno, pues aquí estamos. Pese a todo, aquí seguimos. ¿No es así, Mauricio? Así es, Sergio, ¿qué tal? Saludos a todos. Sí, ya teníamos unos meses de estar ausentes de la pantalla de Revista del Cebú, pero como bien lo dices, pues bueno, era ya momento de hacerlo. Creo que la intención original era hacerlo antes, cuando se estrenó Evil Dead Burns, que ya pasó un mes y medio de su estreno. La intensidad, la intención con la que esperábamos la película, pues bueno, al menos en lo personal, se feneció muy rápido, feneció muy rápido, no creo que no es una película mala, no es una película pésima, pero pues en lo personal sí esperaba un poco más, ¿no? Eh, es una película que desde la perspectiva personal, pues bueno, entretiene, nos mantiene ahí interesados la hora y media de duración, pero pues bueno, tomando en cuenta que pertenece tal vez a la saga pues más importante y más decorosa que ha habido del cine de terror norteamericano, en ese aspecto me parece que sí, ya se fue un poco por otro camino la película, ¿no? Si a algo nos tenía un poco acostumbrados la saga, era a mantener de cierta manera, pues esa ruptura que ofrecía para con el sistema a través de unas historias realmente cruentas, ¿no? Si bien me parece que para los espectadores más jóvenes que conocen la saga, sobre todo a partir, no sé, tal vez del remake y de la serie de televisión, bueno, de televisión por llamar de alguna manera, ¿no? Porque ya ha sido Ujú. de servicios de streaming. eh, Tal vez a ellos no les parezca distinta la transición que ha tenido esta última película, pero me parece que a pesar de que, pues bueno, en el título lleva Evil Dead, está producida por Sam Raimi y Robert Tappert, presenta los elementos que definen la historia, es decir, elementos como el Necronomicon, como que las muertes deben ser
tortura pura, de que debe haber violencia en extremo, aquí entrecomillado, porque pues bueno, es una violencia que a pesar de que ya pasaron prácticamente, no, no prácticamente, de que ya pasaron 45 años del estreno del original, pues es impresionante ver cómo ya los niveles de violencia en el cine de ficción estadounidense no se comparan con los que había hace 45 años, ¿no? Entonces, vamos, con esto quiero decir que todo está diluido, ¿no? Y a pesar de que intentan presentártelo como algo realmente disonante, violentísimo, muy, con mucha garra, pues no, no es cierto, ¿no? Entonces, digamos que eso es parte, la secuela, este episodio más reciente de la saga, pues ya desestimó demasiado a la saga, ¿no? Repito, ahí están presentes los elementos, pero ya se sienten pues más presentes como que con calzador, ¿no? Es decir, como que les digo, mira, tú tienes que hacer una película con estos 5 elementos y ya. Con que tenga eso, pues ya puedes hacer la película, ¿no? Y me parece que así lo hicieron. Es una película que está más cercana al cine supuestamente ultraviolento de la actualidad, Ujú, con esos colores cobrizos que impiden ver el detalle y de esa manera tramposamente ocultan la verdadera violencia. Me parece que está más cercano a eso que a los preceptos postulados por Sam Raimi, Robert Tapper y Bruce Campbell hace 45 años, ¿no? Que al día de hoy siguen siendo una película totalmente refrescante. Y bueno, creo que tal vez los culpables de que esta película esté comenzando a dar ese giro, esa vuelta tan, pues, tan indeseable, pues son los mismos productores, es decir, los mismos creadores de la saga, ¿no? Porque ellos han sido los que se han encargado de buscar a los nuevos directores y pues decirles cuáles son las reglas del juego, aunque me parece, que ellos ya no las están respetando mucho, ¿no? Entonces, pues no sé, ¿tú qué opinas, Sergio? sí, pues ya lo habíamos comentado hace 3 años, ¿no? Bueno, sobre todo porque este es nuestro espacio favorito de sobreanálisis, ¿no? O sea, no podemos ir a ver la fregada película y ya, ¿no? No, 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 hay que hacer una connotación, una revisión de contextos y demás. Hay que hacer Sí, un irigote, sí, ¿no? sí, o sea, entonces hay que hacer borlote, ¿no? Entonces, bueno, el punto es este. ¿Cómo va a competir el cine de horror con los horrores de la realidad, ¿no? O sea, al contrario, pues vas ahí a distraerte, ¿no? O sea, efectivamente el horror surgió como un género del entretenimiento, es un negocio, es un género de entretenimiento, pero estamos en un punto en el cual sorprendernos es muy, muy difícil, ¿no? O sea, estamos hablando de un nivel en el cual, si se, o sea, masacre en Texas, ¿no? Mm. Los caníbales y demás, bueno, pues estamos viendo que ahora sí tendrían sus defensores, ¿no? O sea, habría un movimiento ahí, ¿no? Entonces, bueno, Ajá. no exageremos tampoco, ¿no? El punto es que es a nivel técnico muy interesante, ¿no? O sea, Evil Dead Burn es muy interesante, ¿no? A nivel técnico, ¿no? Los encuadres y demás, ¿no? Está bien hecha, está bien hecha. Las actuaciones pues están agradables, ¿no? O sea, está bien, es un filme profesional. El prólogo, bueno, aquí ni siquiera vamos a compararlas con los filmes anteriores, ¿no? Sino vamos a hablar de Rise, ¿no? De Evil Dead Rise, ¿no? Ahí desde el prólogo ya vemos cómo bajó, 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 bajó. No es Cronin, este director no es Cronin, y Cronin tenía una cultura del horror. O sea, se nota que es un fanático, pues, ¿no? Lo comentamos la vez pasada. Aquí, como bien señalas, vemos como una especie como de lista de qué es una película de Evil Dead. Se va sumando, ¿no? Y hay una ausencia, digo, hay un humor muy negro, pero no es este humor irónico, ingeniosísimo de que es lo primero que ves, que estaba en toda la saga presente, incluso en Evil Dead Rise. Hay momentitos de un humor, fino, pues, ¿no? Aquí sí hay, o sea, no lo niego, pero no es esa ironía deliciosa de los demás filmes, ¿no? No son esos contrapuntos con la violencia extrema, ¿no? Y bueno, lo más importante de todo para mí es que ni siquiera es un filme que tenga originalidad, ¿no?
O sea, una particularidad que tenían las anteriores, pese a que una de ellas, la segunda, es casi un remake de la primera, un remake plano por plano, es que todo el tiempo trataban como de generar algo muy original, ¿no? Y bueno, comparamos, por ejemplo, este filme con la serie, ¿no? Y no hay conexión, pues, ¿no? O sea, no hay nada, Ujú, pues. O sea, lo comentamos aquella vez, fácilmente podría haber sido un filme de vampiros, por ejemplo, ¿no? O ujú, sea, fácilmente podría haber sido un filme, sobre todo por esa escena tan inexplicable donde pide permiso el papá, ¿no? O sea, pide permiso de ujú, entrar, ¿no? ¿Por qué pide permiso? O sea, no hay como un fundamento, tiene muy pocas aportaciones, o sea, este es el problema también muy centralizado en Evil Dead, ¿no? Tiene muy pocas aportaciones, pues, al mito, ¿no? O sea, al ujú, lore, ¿no? Al folclore de los filmes y demás. Mucha gente le ha señalado de la vieja escuela de fans, ¿no? Pues la ha señalado como la menos favorita de toda la saga, ¿no? O sea, la menos favorita. Pese a que insistimos, o yo insisto por lo menos, pues no es mala, o sea, realmente la música, las actuaciones, los encuadres, esa secuencia que simula ser de una sola toma, donde el padre bestial, el padre demoníaco poseído, pues, le da una paseada al hijo por toda la casa, pues es una paseada, lo martiriza y pues, está bonita, pues, está padre, pues, está simpática. Efectivamente, hay una vez más, como sucedió con Rice, una fractura con la familia, ¿no? Nomás que aquí ya es algo que es mucho más cotidiano, que es el enfrentamiento con la familia política, por ejemplo, ¿no? Y sobre todo que, bueno, en este caso la Final Girl, pues es una chica así con su pelo de colores y demás, pero lo más importante de todo, o sea, aparte de que está alienada en cuanto a su forma de ser, es que se le culpa indirectamente de la muerte, pues, del primogénito, ¿no? Del hijo adorado, el hijo amado, ¿no? Porque al otro hijo lo hacen como al feo un poquito, ¿no? Entonces, y pues se da en un ambiente que vamos a ver también, que se repite también en la segunda parte de Masacre en Texas, pues se da en ese momento estelar ujú. donde la gente se sienta a comer, ¿no? Entonces, bueno, ya iremos viendo, digo, ya iremos dilucidando, pero efectivamente no tiene esta capacidad de fascinar, como en muy menor medida, o sea, cada cosa en muy menor medida lo vimos en Rise, ¿no? Que, bueno, en un segundo visto surgen otras cosas, se da el potencial de un tercer visto, o sea, no, mira, la vimos Evil Dead Burn y no la hemos vuelto a ver, ¿no? Tan Mm. simple como eso, o sea, imagínate decirle a tu yo de los años 90, oye, pues estrenó una nueva Evil Dead Burn, la vas a ver solo una vez. Sería pavoroso, ¿no? Absolutamente pavoroso. Sí, sí, sí. Sí, y ahorita que tocas el tema de la violencia en la realidad, creo que ese es el problema de esta película, ¿no? Históricamente el cine de horror ha sido una metáfora de los problemas y los horrores cotidianos, ¿no? Ha sido uno de sus grandes valores históricamente en el cine de horror, ¿no? Eh, pero curiosamente me parece, Evil Dead precisamente sobresale en su momento y sobre muchas otras películas, porque es una película totalmente disonante, de ruptura, que le vale madre todo, ¿no? Esa película no intenta reflejar nada, simplemente es un puñetazo en el rostro del espectador. ¿Quieres violencia? Esto es violencia. Tal es el nivel de violencia que mucha gente se ríe con la primera Evil Dead, ¿no? Porque no, Ujú, no puede entender tal cantidad de violencia. Entonces, bueno, esa fue una de las muchas razones por la cual la primera Evil Dead es algo sobrenatural, es algo que no ha logrado sobrepasarse, ¿no? Y ahorita con este capítulo más reciente de Evil Dead, que se llama Evil Dead Burn, pues encontramos que ya es un problema que ya se había presentado desde el remake de Evil Dead, ¿no? Ahí el problema. No que busque, bueno, no me parece que buscaran razonarlo con el consumo de drogas, pero
sí ya metieron el consumo de drogas como una de las razones por las cuales, ahora sí que por la puerta por donde entraba el diablo. Pero, pues es buena, ¿no? O sea, la película, a mi parecer, está tan bien hecha y tan bien argumentada que funciona. Sin embargo, eso se fue descomponiendo. Y en esta película, pues encontramos que como el 90% del cine de horror actual, Ujú. tratan de argumentarlo con base en sucesos cotidianos, no en problemáticas del día de hoy. Ya Aparentemente, aparentemente. aparentemente, ya los comentaste y pues bueno, sobre todo es que aquí la protagonista es una mujer que en realidad tenía su propio problema en silencio porque era una mujer maltratada por su esposo, ¿no? Y entonces, Ujú. bueno, pues ahí ya el Evil Dead Burn, pues ya se convirtió en un melodrama del 90% de los melodramas que hay ahorita en el cine internacional, por obvias razones, porque es un problema cotidiano, ¿no? Pero pues bueno, o sea, no era necesario que Evil Dead Burn tocar ese tema, porque pues ya lo sabemos, ¿no? O sea, ¿para qué? ¿Para qué? Entonces, en ese aspecto me parece que es uno de los muchos problemas que tiene esta película, que trata de ser muchas cosas, cuando en realidad tenía que haber sido solamente una buena secuela de Evil Dead y no lo es, ¿no? Híjole, es que sí es muy peliagudo, muy, muy peliagudo. O sea, por supuesto que hay melodrama en la primera, ¿no? Ujú, Miren, es que ese es el fundamento, que es ver la transformación de tus amigos, de tus seres queridos, en unos entes que lo primero que hacen es autodestruirse. Y yo creo que ahí la agarraron porque dijeron, ah, sí, pues mira, esto se conecta con las drogas, por supuesto, ¿no? Con el ujú, problema actual del fentanilo, que está en Estados Unidos, pues rampante, ¿no? Pero, por ejemplo, en Rice, ¿no? Porque pues, todo el tiempo hay que compararla con Rice sobre todo. ujú, Es la que está más cercana en cuanto a tiempos y conceptos, ¿no? En Rice sí notas una intención de que sea una metáfora de, pues, la propia América, ¿no? Y aquí más bien lo que vemos es, pues, sí hay que decirlo, es una victimización. O sea, imagínate que estás contemplando una cuestión sobrenatural absoluta, estás rodeado de eso. Y lo único que puedes pensar es en cómo tu marido te sea cosas feas, ¿no? Eso fue absolutamente, de ningún lado vino eso, ¿no? O sea, cómo estás ahorita, digo, estás ocupado contemplando una situación que no puedes entender. Ahora, eso es muy importante porque en ningún otro filme hay una victimización, en ningún otro filme de Bill ujú. anterior, empezando por Rice, hay una victimización como tal. O sea, no hay, o sea, al contrario, Ash Williams se asume y dice, voy a sobrevivir. Y lo hace cada vez a niveles cada vez más absurdos. O sea, recordemos esa última escena maravillosa de la serie, donde tal cual se enfrenta a un monstruo gigante, a un demonio gigantesco. Y se va contra el tiempo, contra el espacio y contra lo que haya que haya. O sea, va contra todas las posibilidades en contra. O sea, él va contra todas las apuestas de que él va a sobrevivir, ¿no? Y le cuesta una mano, le cuesta la sanidad, le cuesta la vida entera, porque pues, al final de cuentas no hace técnicamente nada con su vida, ¿no? Pero él es bueno para una Ujú. sola cosa, que es matar demonios, ¿no? Él vino aquí a matar, no vino a otra cosa. Entonces, esa era la esencia absoluta de los filmes. Lo vemos en Evil Dead, el remake, que el remake no ha sido superado tampoco, ¿no? O sea, es Mm. una cosa maravillosa, segundo tras segundo es una cosa. No vemos la víctima. Y aquí ya dimos el paso, en Evil Dead, ya dimos el paso de ser víctimas. Entonces, pues yo, o sea, yo no voy a ponerme en plan de abuelito de cuidado con eso, no, no, o sea, de ningún modo. O sea, insistimos, es una película que está padre, pues está bien, ¿no? Y que ojalá la siguiente también esté buena, ¿no? Mm. Pero ya dio ya se conectó con cosas que realmente no están aportando nada a un género tan venerable como es el género del horror. Sí, 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 sin duda. Pues sí, repito, no es una película mala, Ujú. es una película desafortunada en el contexto de la saga,
por las razones que ya comentamos. Si se hubiera presentado con otro título, hubieras resultado creo que más interesante. Aquí nada más como paréntesis breve, la película de la momia o la maldición de la momia, no recuerdo Ajá, cómo sí, se claro, llama, sí. de Lee Cronin. Creo que creo que compartimos comentarios, Sergio y yo, pero al menos en lo personal, pues me parece que un episodio mejor de la saga Evil Dead sin serlo que esta película Evil Dead Burn. También pareciera presentar los elementos de la saga y funciona mucho mejor y es una película más divertida y más, uno sale más entusiasmado de la sala después de haber visto La momia de Lee Cronin Ajá. que después de haber visto Evil Dead Burn. Entonces, bueno, eso también nos habla de los problemas que tuvo esta película. De cualquier manera, pues véanla. Pero sobre todo, si no han visto los capítulos anteriores y las dos primeras películas de Sam Raimi, pues corran a verlas porque están cometiendo un crimen. Sí, sí, digo, realmente se va a quedar muy cortito esto, pero pues es que con una enorme pena, pero pues es que efectivamente no da para más, ¿no? O sea, Mm, no hay un diálogo, así que tú digas, ah, qué hermoso diálogo, tal. Hay un momento que es este cuando brinda, ¿no? Brinda por todos, así, no mm, sé qué, pero más bien parece como Festen, ¿no? O sea, parece como una escena pues, de un melodrama así, de un dramón, ¿no? Enorme, mm, más que un momento de horror, ¿no? Y pues sí, digo, pues está bien, hay que verla, hay que conocerla y demás, pero pues sí tenía una carga enorme de responder a una saga que hasta ese momento había sido impoluta. ujú. Así es. Y pues bueno, con esto yo creo que podemos dar paso al siguiente tema, ¿no? Bendito, bendito Belcebú que sí. Texas Chainsaw Massacre 2. Pues bueno, como ya habíamos comentado, el otro tema que íbamos a discutir en este video podcast era, por supuesto, el 40 aniversario de Texas Chainsaw Massacre 2, que pues bueno, se acaba de cumplir el pasado fin de semana, ¿no? Se cumplieron los 40 años del estreno de esta película, que pues bueno, es una película que durante esas 4 décadas ha tenido que remar a contracorriente porque desde su estreno no fue una película que le haya ido bien en taquilla, no le fue bien en crítica. Es una película que me parece que responde a las particularidades o a lo que es esencialmente una película de culto, ¿no? Una película que no necesariamente le va bien en principio, de hecho normalmente les van mal, y con el paso del tiempo va encontrando un público y sobre todo históricamente encuentra un nuevo lugar, ¿no? En lo personal a mí me parece que es así. Eh, Tengo recuerdos muy vívidos de cómo la fui buscando esta película porque, pues bueno, ya hemos comentado aquí que Masacre en Texas, la primera del 74 de Tobe Hooper también, pues fue una película que nos marcó, ¿no? Aquí a Sergio y a mí. Entonces, fue de las primeras películas que yo vi, que busqué vehementemente cuando comencé a leer sobre cine. Y por aquella época se estaba presentando, o sea, se acababa de estrenar Masacre en Texas 2, ¿no? Eh, entonces fue una película que anduve buscando también. En video no tuve oportunidad de verla en cine en su momento, eh, pero sí fue una película que estuvo muy constante en mi vida como espectador de cine desde el principio, ¿no? Y a mí sí me impactó desde el principio. Creo que, o sea, sí recuerdo y estoy consciente de que no entendí muy bien cuál era su sentido, pero era una película que me impactaba sobremanera visualmente y la forma de la película. Es decir, era una película que que no estaba hecha para un adolescente como yo de 12, 13 años, o yo no era el público a la que estaba dirigida, pero sin duda me tenía cautivo. Y conforme fue pasando el tiempo, es una película que en lo personal me sigue gustando cada vez más. Y ahora que la revisitamos en el 50 aniversario de la original,
Mm. Pues es una película que me parece que ha continuado creciendo efectivamente. Creo que bueno, comentamos fuera de cámara, por decirlo de alguna manera, nuestro sentir, creo que no lo compartes tanto conmigo, pero a mí me parece que es una película, por supuesto, no está al nivel de la primera, porque hablar de Masacre en Texas, la original, es estar hablando de uno de los cimientos del cine, aunque sea una película del 74, más de 70 años después de que surgió el cine, pero es una película fundamental en la historia del cine. Y Masacre en Texas 2 me parece que es una película importantísima. Es decir, nada más por hacer un comentario ocioso, me parece que Aliens de James Cameron es una película que ha envejecido mal y Masacre en Texas 2 es una película que ha envejecido más que bien. Entonces, nada más con ese comentario quiero dejar como que patente de cuál es la importancia que yo le veo a Masacre en Texas 2, ¿no? Sí, sí, no, muy de acuerdo, o sea, bueno, o sea, yo insisto, pues no es ese monumento, ¿no? Que es la primera, Sí, no. o sea, no es ese rito de paso que es la primera, o sea, cualquier persona que tenga la intención de ser un fanático del horror, en un momento dado, pues ya lo dijimos, hay un antes y un después, ¿no? De Masacre en Texas, ¿no? Es el filme. Y bueno, aquí la cuestión es de cómo encaja dentro de una década, ¿no? O sea, estamos hablando de que ya en los años 80, pues el género ya está mucho más vinculado, ¿no? Sobre todo con los adolescentes, ¿no? O sea, gracias a la televisión por cable, gracias al VHS, al beta, a los cineclubes y demás, ya el horror no es lo que era en los 70, ¿no? Que era un género pues, más bien más cercano a los adultos que otra cosa, salvo ciertas vertientes, ¿no? Y efectivamente, pues ya está muy impregnado justamente de toda esa asimilación adolescente, ¿no? Y efectivamente el humor aquí ya es mucho más burdo, por decirlo así, ¿no? Mucho más simple, mucho más elemental, si ustedes quieren. Este, es un filme que está hecho es un roller coaster, ¿no? O sea, es una montaña rusa de emociones. Ahora, para empezar por lo bueno, ¿no? O sea, yo realmente siempre destaco en todos los vistos es cómo empieza siendo todo bien chabacano, ¿no? Así bien chistoso y casi casi es loca academia de policía, ¿no? Al principio, ¿no? Mm. Y de pronto, o sea, una vez más se da esta transformación, ¿no? Este cruce, esta iniciación. Una vez que esta chica, porque aquí, bueno, el mito fundante así como Hansel y Gretel es el mito fundante de Masacre en Texas, aquí el mito fundante, pues es Alicia en el País de las Maravillas. Entonces, en el momento en el cual esta muchacha preciosísima desciende por un túnel, el horror solo crece y crece y crece, ¿no? Eso está precioso. Para mí, ese es lo bonito de Masacre en Texas, ¿no? De la segunda parte, ¿no? Cómo el horror solo crece, se magnifica. Porque cuando empieza y matan a estos dos yuppies horripilantes, ¿no? Estos chavos, ahí, estos escuincles, ¿no? Odiosos, ¿no? Irrespetuosos además. Ni te duele, ni lo sientes, ni nada, ¿no? En cambio, cuando por fin desciende esta chica y empieza a ver todas las situaciones y demás, pues empiezas a ver a los monstruos que son estos, ¿no? O sea, son unos son demoníacos, pues estos sí son totalmente demoníacos, ¿no? O sea, ves la cantidad de gente que ha desaparecido durante una década, ¿no? En ese momento era solamente una década, unos 13, 12 años, y ves que a todos los transformaron pues, en carnitas, ¿no? Ahora, una cosa que no había visto yo en ninguno de los vistos anteriores y que ahora me sorprendió mucho porque por alguna razón no lo había visto, es que hay una escena donde efectivamente hay un cadáver ahí dando de vueltas en una rosticería, ¿no? Yo no había visto esa situación, pero pues está completito ahí el cadáver, ¿no? Entonces, bueno, efectivamente hay un diálogo con la primera, pero es un diálogo ya muy cortado, pues, ¿no? O sea, le da más peso a las prioridades de la época. Pero aquí también hay una cuestión también que es de ruptura, ¿no? Que es ya la presencia tal cual del sexo, ¿no? Así tal cual el sexo. Y además lo bonito que es que el patriarca, ¿no? El que tienes ahí atrás,
se echa un Ujú. discursazo, ¿no? A sus hijos, les dice, a ver, vamos a hablar de eso, ¿no? O sea, es como algo bien, bien cotidiano, ¿no? De que, ay, pues, los papás un día tienen que hablar con los hijos de eso, ¿no? Entonces lo hace, ¿no? O sea, se los manifiesta, ¿no? Y sí, o sea, está llena de momentos bien hermosos, pues, ¿no? Esta danza que hace, o sea, justamente en este momento donde le comparte, a ver, o sea, ubiquémonos, le está dando el rostro de su pretendiente, ¿sabes? O sea, o sea, él no sabe, él nada más agarró y mató al ayudante ahí de la locutora, ¿no? Pero le está dando eso, o sea, no deja de ser, y ella sabe, ¿no? Es el rostro de su pretendiente, y la saca a bailar, ¿no? Y empieza a hacer una danza ahí, Leatherface, que contrasta justamente con la forma en la cual todo el tiempo esta familia está paseando con el cadáver del hermano, que es el que tienes allá abajito, ¿no? Que es Mm, Nibbles, ¿no? Nibbles, ¿no? Ahí está. no, estás en el suelo. Y aparece este Ok. personaje que es su gemelo, literalmente, que es un combatiente de Vietnam, ¿no? Que es una especie Mm, como de hippie ultra siniestro. Si es que puede suceder eso, porque los hippies efectivamente eran siniestros, ¿no? Charles Manson, igual. Entonces, bueno, bueno, y además está lleno de estos, pins ahí de amor y paz y todas esas cuestiones. Muy bonito, o sea, y bueno, su plaquita ahí que tiene cierto tiempo se está rascando ahí, ¿no? Ahí, por ejemplo, se da una cuestión de autocanibalización, mm, que eso es muy interesante, por todo ese diálogo que siempre hay con la comida, ¿no? Y bueno, la gran revelación de que este señor, este patriarca, es un sibarita, ¿no? Es un cocinero así, expertazo ahí de la comida de la carne con chile y gana premios. Y pues es o sea, esa prosperidad. Bueno, ahí hay dos elementos, la prosperidad y la complicidad de las autoridades. Porque cuando acaba Masacre en Texas, tú dices, no, pues esta chica va a ir con los policías y todos, o sea, lo que vimos en Waco, ¿no? Toda la fuerza de la ley va a caer encima de esa granjita, ¿no? Que lo vimos también en los remakes, ¿no? mm. Pues aquí no, aquí hay una complicidad de las autoridades, hacen de la vista gorda. O sea, ¿le suena? O sea, ¿nos suena eso? Pues, ¿se nos hace conocido? Se hacen de la vista, no, no, aquí no está pasando nada. Cuando hay una desaparición, hay una masacre, o sea, efectivamente hay una masacre de familias, de turistas, o sea, es un mundo de gente que está desapareciendo todo el tiempo. Y se va directito a las carnitas, ¿no? Entonces, bueno, esta chica justamente paga eso, paga ella ni tenía nada que ver, ¿no? Y tiene que pagar todo eso porque es la que denuncia, ¿no? Eso es muy, muy interesante porque, bueno, una vez más, pues tiene un diálogo con nuestra época actual, con todas esas cuestiones de que muchas veces el denunciante es una de las primeras víctimas ya a un nivel de noticia, ¿no? O Mm. sea, prácticamente es una advertencia de que no lo hagas, ¿no? Entonces, bueno, sí, efectivamente tiene una, o sea, a diferencia de lo que platicamos antes, aquí entre más nos metemos, más encontramos detallitos y más encontramos datos y demás, diálogos, conversaciones, todo el tema del abuelo, ¿no? Este abuelo que resurge, ¿no? Y bueno, ese cierre, una vez más, se da un cierre maravilloso, ¿no? O sea, un cierre, una escena, pues conectada con los mitos, ¿no? Que es esta chica surgiendo de ahí, emergiendo, ¿no? Y una vez más se da toda esta cuestión de que está, o sea, es un remake de alguna forma del final anterior, pero elevado, ¿no? O sea, literalmente elevado, porque pues es como si ella se asumiera como la asesina de asesinos. Sí, pues esta película me parece que, aunque se nota un tanto disonante con la original, me parece que está totalmente en línea, ¿no? Hay que recordar que la intención de Tobe Hooper y los creadores de la original fue hacer una comedia, ¿no? Masacre en Texas, Texas Chainsaw Massacre de 1974. La intención fue hacer una comedia para el espectador curioso y ya que conozca bien esta obra, pues por supuesto
estará consciente de que es una comedia muy negra, pero que para el público en general difícilmente pasa de comedia, ¿no? Es decir, si ustedes han visto Masacre en Texas y de repente se sonríen ante una situación, están en lo correcto, porque esa era la intención del director, ¿no? Pero obviamente, pues la naturaleza de la historia y lo cruente de las imágenes, pues trascendieron a esta película, ¿no? Y bueno, a mediados de los ochentas, Tobe Hooper hizo una alianza muy fuerte con Canon Group, que era esta productora heroica de los ochentas y todavía parte de los noventas, bueno, desde los setentas, que hizo mucho cine de explotación, cine comercial, cine de bajas pasiones, por decirlo de alguna manera, pero que en algunos momentos logró cosas muy interesantes. Una de esas me parece que es la alianza que hizo con Tobe Hooper y de la cual surgieron tres películas, ¿no? Life Force, Invasores de Marte y Masacre en Texas, ¿no? De ahí al menos hay dos grandes películas, ¿no? Life Force y Masacre en Texas 2. Invasores de Marte desafortunadamente es una película malograda, a pesar de que también era uno de los proyectos soñados de Tobe Hooper desde la infancia. Es decir, aquí el sueño pues se convirtió en pesadilla, pero las otras dos películas permanecen como uno de los, como dos cosas extrañas de los años 80, Ujú, de uno de los directores más importantes del género, que había trabajado normal, bueno, en los 80 ya estaba trabajando en las majors, ¿no? De alguna manera, pero es interesante ver cómo aquí una productora que se dedicaba a producir solamente cine serie B, es decir, de bajo y mediano presupuesto, decide darle grandes presupuestos a Toby Hooper para hacer dos locuras demenciales y que sin duda son irrepetibles, ¿no? Cuando Toby Hooper pues decide hacer esta secuela, pues decide continuar, bueno, continuar y sobre todo subrayar el tono fársico, el tono de comedia negra que no pudo continuar en la primera parte. Y dentro de todas las cosas raras de esa película es que decide trabajar con Kit Carson, un guionista que pues, nadie hubiera pensado para Masacre en Texas, y que también tiene uno de los grandes melodramas de los años 80, que sin duda es París, Texas, ¿no? Kit Carson pues, es el guionista de París, Texas, y pues trabaja con Toby Hooper después de París, Texas, para escribir Masacre en Texas 2. Entonces, bueno, nos podemos imaginar con todos estos elementos lo sui generis que fue este proyecto y que sin duda, pues por eso terminó en esta, yo me atrevo a decir que es una obra maestra, menor a la original, por supuesto, pero es una obra maestra, ¿no? Para agregar todavía elementos más importantes, bueno, pues entra Dennis Hooper, que nada tiene que ver con Toby, por supuesto, pero ujú. digamos, ya es un actor de carácter que le viene a dar otro cariz a la película, y por si fuera poco, ni más ni menos el que se encarga de los efectos especiales es Tom Savini, que en aquella época, pues sin duda era el rey del cine gore en aquella época. Y pues todo este conjunto, normalmente en muchas ocasiones, pues viene a dar al traste, ¿no? Porque son demasiadas cosas trascendentes, importantes, y cuando normalmente se conjuntan, chocan y no logran nada bueno. Pues bueno, lo logrado de esta película, a mi parecer, es tan bueno que fue un fracaso de taquilla en aquella época. Fue un fracaso porque no se entendió. Y repito, conforme ha ido pasando el tiempo, es una película que crece en trascendencia porque es una película demencial. Es una película en la que todo el tiempo prácticamente hay ruido. No hay un momento de paz. En todo el momento de la película se habla. No hablemos de Chop Top, que es ese personaje demencial que resulta que no sale en la primera porque andaba en Vietnam. Y bueno, cuando regresa, pues nos enteramos aquí en la segunda parte que era el hermano gemelo del Hitchhiker. Y Ujú, aparte, pues también es albino, ¿no? Entonces es una cosa extraña. Y aquí este personaje es interesantísimo porque el actor que lo personifica, pues antes de Masacre en Texas 2 había hecho un mediometraje en ujú, homenaje a The Texas Chainsaw Massacre,
donde había creado este personaje. Entonces, cuando lo ve Toby Hooper, queda francamente alucinado, como yo creo que hubiéramos quedado todos, si hubiéramos visto ese mediometraje. Y pues prácticamente lo que hace es decirle a Bill Moseley, el actor, que pues bueno, se venga a Masacre en Texas 2 y que haga su personaje. Prácticamente como, como Chespirito le dijo a Kiko que se fuera al Chavo y hiciera Kiko, ¿no? Así ya estaba el personaje prácticamente creado y lo que vemos es uno de los grandes personajes del cine de horror, ¿no? Un personaje demencial que casi me atrevo a decir que se roba la película, pero es que aquí no hay personaje que se robe la película porque todos están en estado superior, ¿no? Aquí ya estamos hablando de que el Leatherface ya no fue interpretado por Gunnar Hansen, era otro actor, Ujú, pero también le da otro nivel, ya digamos a Leatherface en la etapa adolescente, es interesantísimo verlo aquí. Bueno, ya comentamos a Bill Moseley. El Hitchhiker, pues no es más que un títere ahí que tiene presencia propia, ¿no? Chop Top, que es el personaje alucinante que comentamos de Bill Moseley, pues trae a su hermano siempre ahí como si fuera un títere, ¿no? ujú, Siempre lo trae en movimiento, lo trae a un lado, lo trae cargando como si fuera el ventríloco de Batman, ¿no? Trae allá su muñeco, este no habla precisamente, pero siempre está en un diálogo constante con Chop Top, ¿no? Y es algo alucinante. Y todo lo que platica Chop Top, o lo que comenta y platica, son diálogos de un guión realmente alucinante y brillante, ¿no? Y pues como ya comentó Sergio, la presencia del abuelo también es algo totalmente aterrorizante porque como desde la primera podríamos apostar que es un cadáver, pero es un cadáver que ahí tiene de repente chispazos de vida y son verdaderamente aterrorizantes. Y la presencia pues, del cocinero, de quien viene siendo el director de la familia, pues tiene una serie de diálogos y de comentarios que parece que no tienen que ver con nada, pero que finalmente le dan un sentido total a esas escenas y al filme. Y todo acá, todo termina con un cuadro realmente horroroso, ¿no? O sea, pareciera que el Bosco o Goya se quedaron cortos, ¿no? El diseño de producción está realmente increíble. Es una película en la que en la que pareciera estar constantemente emanando sangre por el color de los escenarios, por el color de la iluminación. Y todo esto, pues, crece sobre todo cuando pues está ahí como víctima Carolyn Jones, ¿no? Corriendo siempre con sus botas vaqueras, su shortcito corto y esas piernas que parecen medir 2 kilómetros, ¿no? Pero todo esto pues sí, hace que contraste más el terror y que crezca, ¿no? Sin embargo, como bien dice Sergio, pues al final, hacia el último tercio de esta película, el personaje de Carolyn Jones crece también en fuerza y se convierte en una Final Girl memorable. memorable, sin duda una de las más importantes en la historia del cine. Entonces, esta película pues realmente es una película que conforme va avanzando, va creciendo en delirio, ¿no? Ujú, Delirio. Yo no sé si exista, la he buscado más o menos, no la he buscado con ahínco, pero quisiera ver si existe una versión doblada, porque si existe, el doblaje de Chop Top, ese personaje interpretado por Bill Moseley, debe ser una cosa alucinante, ¿no? Como les digo, es un personaje que no para de hablar en toda la película y que no para de hablar como un ente que está totalmente enloquecido. Entonces imagínense todos los comentarios y diálogos que está haciendo. Eso verlo en un doblaje debe ser alucinante, ¿no? Pero bueno, el caso es que esta película, en verdad, cada que la veo, me parece terriblemente alucinante y estoy a punto de detenerla porque es realmente cacofónica, pero es una cacofonía que uno curiosamente no puede dejar de escuchar y de ver. Y me parece que eso es es un logro realmente notable de esta película de Toby Hooper que al día de hoy
pues se ha convertido en una película importante, aunque me parece que todavía le resta importancia por encontrar, ¿no? Sí, a lo mejor en su 50 aniversario ya vemos mucho más movimiento, porque además, digo, pues, insisto, cuando cumplió 40 años Masacre en Texas, pues la reestrenaron en cines en Ujú. México, ¿no? O sea, y ahorita cuando cumplió 50 ya no se hizo nada. Eso es Sí, terrible, no. me parece terrible. Entonces, bueno, aquí en este caso, bueno, pues ojalá efectivamente haya un público mucho más receptivo dentro de 10 años. Porque, bueno, en este momento el público del horror está muy acostumbrado a cosas muy diluidas. Y bueno, sí, efectivamente yo estaba dejando hasta atrás al mismísimo Dennis Hopper, que a lo mejor no simultáneamente, pero estuvo muy cerca de la filmación, pues ni más ni menos que de Blue Velvet. O sea, es una época, ¿no? Es decir, estaba en sus máximas capacidades, ¿no? Y sí, o sea, digo, son filmes aparentemente muy diferentes, no son tan distintos en realidad. Ujú. Sobre todo por el tema del voyerismo. O sea, si hay una conexión directa con Masacre en Texas 2 y Blue Velvet, es efectivamente el tema del voyerismo. Pero bueno, ese ya serían temas de tesis. La cuestión es que Dennis Hopper, pues sí, efectivamente es un ángel vengador ahí. Hay una escena muy bonita donde se reencuentra con su sobrinito, que es el que está buscando, y pues le dice lo que ahora está de supermoda, ¿no? O sea, te fallé. O sea, como si él lo hubiera obligado a ir a. Ya ven que Franklin no quería ir, ¿no? O sea, pues, bueno, sale con esas cuestiones y lo más bonito es que su lamparita se prende, ¿no? O sea, acuérdense que en la película el tema es que no prendía la fregada lámpara Ajá. y ahí en un instante, 14 años después, un momentito, sí prende, ¿no? Prende tantito. Entonces está bonito, o sea, está muy cuidado, o sea, por supuesto que es un filme magistralmente hecho. Ahora aquí, respecto a la Final Girl, tenemos que no perder de vista que es como si estuviera tomando la estafeta. Y hay una escena muy importante que lo deja súper claro, que es la matriarca, ¿no? Que aquí no es la abuelita que vimos en la primera, que era un esqueletito ahí, ¿no? Que por Ujú. cierto sale en Howling, ¿no? Pero bueno, Ujú. no es esa momia así chiquitita, ¿no? Sino, es como una gorda, así. O sea, es una Big Mama ahí, Un mujerón. gigantesco, un mujerón y su pelón, Ujú. o sea, rotunda, ¿no? Así. Y es la que le entrega la motosierra, ¿sabes? A ver, ¿qué está pasando ahí? Le está dando la bienvenida a la familia. Ujú. O sea, justamente lo dicen muy claro, o sea, o sea, el abuelito, el patriarca, lo deja, el que tienes ahí atrás, lo deja muy claro, le dice, mira, dice, está fulano, está sultano, está Buba, ¿no? Que se llama Boba y Leatherface, ¿no? Está así, 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 está el abuelo y todo. Dice, pero también está la motosierra. Dice, la motosierra es familia. Ujú. Entonces, esa escena tan bonita que está al final, donde está la abuelita ahí hecha momificada y aparentemente la está mascullando ahí, o sea, cuando llega el Chop Top, le dice, ¿qué le estás haciendo? Le estás matando. O sea, güey, ¿no? O sea, Ujú. es que son varias cosas, porque mira, ¿cuál es la comprensión de la muerte en los dos filmes, no? O sea, ahí vemos que no tienen un entendimiento, un discernimiento, que eso además es justamente de la mentalidad primitiva, ¿no? O sea, la mente primitiva no detecta el momento en el cual se da ese traslado de la vida a la muerte. Entonces, cuando estos matan, ¿qué hacen exactamente, no? O sea, eso es muy interesante porque, o sea, el Chop Top no entiende que está muerta la abuelita, no sabe que está muerta. Le dice, ¿qué la estás matando? Dice, mira, la estás matando. Cuando la otra lo que quiere, pues es la motosierra, ¿no? Se la arrebata, ¿no? Lo cual nos remite a otro extraordinario clásico que es Conan, ¿no? O sea, es una escena muy parecida a cuando Conan encuentra el reino. Se le arrebata la espada, ¿sabes? Entonces aquí, esta chica le arrebata la motosierra. Perdón, ahí nada más abro un paréntesis o acoto. Efectivamente, pues en el entendimiento lógico, pues entendemos que la abuela está muerta. En la primera Sí. es un cadáver, ahí ya no Ujú. tiene ni siquiera carne, ¿no? Ajá.
Pero en esta segunda, como dices, es un poco distinta, es todo un mujerón. Y aparte cuando el personaje de El Chop Carolyn Top. Jones Ajá. le quita la sierra, la abuela se mueve, el cadáver se mueve. Entonces es algo alucinante que yo no tengo una explicación lógica. Pero bueno. Eso es de Conan. En Conan igual parece que el cadáver Ujú, reclama su espada y ya no puede, porque ya está más allá de todo eso. ujú, Entonces, bueno, no se ve claramente, o sea, no mata, digo, suponemos que sí, porque pues, son heridas graves, ¿no? Pero ujú, no vemos tal cual que muera Chopper, ¿no? Esa es una cuestión, ¿no? Y la segunda es que una vez que esta chica ya tiene la motosierra y sabe usarla y la usa y se estrena con eso, pues se transforma en este ser, bueno, o sea, de entrada Chop Top es como es un Joker perfecto, ¿no? Nomás le falta ahí las cicatrices en la cara, pero pues es un Joker. Está totalmente delirado ahí, pero con mucha inteligencia. O sea, es el segundo miembro de la familia más inteligente. Y además entrenado, o sea, no lo perdamos de vista que es un ujú, soldado, ¿no? O sea, pues bueno, todo eso se encamina a ese extraordinario final en que la chica esta trae ese objeto que en toda la película no nos han dejado de restregar que es un falo. ujú, O sea, todo el tiempo están diciendo, mira, mira, se la está poniendo así, se la está colocando entre las piernas, es un falo, ¿no? Y luego cuando estos dos están peleando, el personaje de Dennis Hooper y Dennis Leatherface. Hopper y Leatherface están viendo quién la trae más grande, ¿no? O sea, esa es la cuestión, ¿no? Pero bueno, el chiste es que al final pues se da esta escena tan maravillosa donde esta chica pues, empieza a bailar, que es justamente un baile que proviene directamente de la primera y pues no es más que esa aceptación total dentro de la familia, ¿no? Se vuelve parte de esa y será parte de la familia para siempre, ¿no? Ella los mató, ¿no? O sea, no directamente, pero gracias a ella es que se da este desencadenamiento y esta liberación de verdades, ¿no? De una verdad que ahora no van a poder ocultar las autoridades, ¿no? O sea, Ujú, ese es el horror auténtico, ¿no? Como la verdad, o sea, la verdad no puede ser la absoluta verdad o la total verdad, sino nos llena de vergüenza, ¿no? De todos esos años en los cuales esa corrupción pues, se volvió el cómplice perfecto para un nivel de crimen que solo creció y que además habitaba un lugar que se llama Texasland, ¿no? O sea, es la ujú, Texasland. Es lo bonito, o sea, realmente tiene toda esa naturaleza del underground, ¿no? Del cómics, de todo, o sea, toda esa contracultura, ¿no? Toda esa tradición de la contracultura, pues de mostrarnos las cosas de una forma en la cual pues, nos da risa, nos da mucho placer, ¿no? Sobre todo nos da mucha alegría contemplar todas estas cuestiones, ¿no? Nos da nos da mucho sentido, ¿no? Pero al mismo tiempo, pues nos está enseñando cosas que son tan cotidianas como una cena familiar, ¿no? Now, after more. sí, sí. Y pues bueno, ahorita que seguramente estarán considerando tal vez, después de lo que comentamos, que sin duda Chop Top es un personaje que merecería una continuación fílmica, ¿no? Es un personaje fabuloso y interpretado de manera magistral por Bill Moseley, ¿no? Y de hecho, se sabe que existe una secuela, no oficial, no oficial, ¿Mm? dirigida por el hijo de Toby Hooper. Se filmó, se han visto ahí algunas escenas, bueno, no se filmó, se grabó en video. Ujú, Y hace poco, de hecho, alguien la vendió ahí en eBay y alguien la compró, o sea, el material así en bruto. Entonces, hay como que la promesa de que en algún momento se edite. No sé si eso vaya a ser bueno o malo, porque normalmente ese tipo de cosas ya a la mera hora cuando uno las ve, pues se encuentra que mejor habría sido que se mantuvieran guardadas. Pero bueno, el caso es que pues está interpretada, está protagonizada por Bill Moseley como Chop Top, entonces pues eso ya es un aliciente, ¿no? así es. Y
pues bueno, a pesar, no sé, ahorita yo creo que Bill Mosley va a andar cerca de los 70 años, pero es un actor que todavía tiene mucha energía, entonces uno como espectador, la verdad es que piensa, híjole, ¿cuánta energía tiene este actor? Y valdría la pena que alguien intentara hacer algo con él y con este personaje, porque sin duda ahí está esperando, ¿no? A que alguien lo haga. Y ya por último, nada más comentar que, pues bueno, estaba esa posibilidad de secuela. Y también por ahí hay un cómic muy interesante que pudo haber estado mejor, me parece, bueno, en lo personal. Un crossover de Viernes 13 contra Masacre en Texas, que fue publicado por Topps Comics, la misma compañía de las trading cards. Fue publicado allá a principios de los 90. Y es, si no me equivoco, más o menos con los personajes de Masacre en Texas de esta segunda parte. Entonces, digamos, ahí está como que ese otro capítulo poco conocido de Masacre en Texas, ¿no? Y pues bueno, Masacre en Texas 2 aquí en México se estrenó y se conoció como Masacre en el Infierno. Volviendo al principio, a lo que comentaba al principio, cuando yo veía el anuncio en los periódicos y vi los carteles y después la vi en el videoclub como Masacre en el Infierno, creo que todavía no veía Masacre en Texas, era un título que me alucinaba porque se me hacía totalmente fuerte. Y decía, bueno, ¿cómo será una masacre en el infierno? ¿Qué podrá pasar en una masacre en el infierno? ¿Quién la protagonizará? ¿Por qué habrá una masacre en el infierno? Y si bien, como siempre, los títulos no son lo que uno se imagina o no presentan, no implican lo que uno se imagina de la película, en este caso, aunque no fue lo que implicaba el título, sí es una película que me impactó y que era más de lo que esperaba, ¿no? Entonces, pues bueno, esos giros argumentales que dan muchas veces los títulos de las películas cuando las traen aquí en México son muy interesantes, ¿no? Y pues bueno, esa es algunas de las razones por las cuales estamos celebrando ahorita 40 años de Masacre en el Infierno, Masacre en Texas 2 de Tobe Hooper. Así es, así es. Pues bueno, la invitación de siempre, miren, la cumpleañera está de plácemes y todo. Pues hay que verla como venga, o sea, como la tengan en beta, VHS, etcétera. También hay que decirle, era una película que pasaba mucho más seguido en cable que la primera. De hecho, estaba en los canales normales de cable de cine, ¿no? Entonces, sí la llegamos a ver muchas más veces que Masacre en Texas. Pero, pues efectivamente, o sea, son películas absolutamente clásicas. Eso es lo importante. Así es. Pues bueno, ahí está la invitación. Eh, Hemos cumplido con nuestra tarea de recordar momentos históricos del cine de horror y comentar algunos momentos nuevos que, bueno, en esta ocasión hubiéramos querido que fueran mejores, en el caso de Evil Dead Burn, pero bueno, ahí está la entrega de esta ocasión y sin duda, pues esperamos verlos pronto, ya estaremos aquí reunidos esperamos en un tiempo más corto que el que pasó esta última ocasión. Y pues recordarles que estén atentos, por supuesto, también a las noticias de Alucarda Regresa de la Tumba, que ya estamos por terminar su realización por parte de Portaveritas y ya comenzará pues el trabajo editorial, ¿no? Que en breve ya tendremos más información. Todo a su tiempo. Así es. Pues muchas gracias. Saludos. Hasta luego. Adiós.